Durante años ha sido considerado uno de los artistas más queridos de México, un cantante con una voz poderosa, una carrera sólida en el teatro musical, millones de seguidores y una imagen pública prácticamente impecable. Pero detrás de esa historia de éxito también existen momentos de dolor, pérdidas personales y decisiones que han marcado profundamente su vida. Yo soy Jimena con X y el día de hoy vamos a conocer juntos el verdadero rostro de Carlos Rivera. Para entender la historia de Carlos Rivera hay que regresar a sus raíces, mucho antes de los escenarios internacionales, de los teatros llenos y de los millones de reproducciones en plataformas digitales. Carlos Rivera era simplemente un niño creciendo en Huamantla, Tlaxcala. Un lugar tranquilo, muy lejos del ritmo frenético de la industria del entretenimiento. Desde muy pequeño mostró un profundo amor por la música, cantaba en festivales escolares, participaba en eventos locales y poco a poco fue descubriendo que cantar no solo era un pasatiempo, era su verdadera pasión. Pero como ocurre con muchos artistas que vienen de ciudades muy pequeñas, el camino hacia el éxito no parece ni siquiera cercano a sencillo. La industria musical estaba lejos, las oportunidades eran muy pocas y el sueño parecía enorme, casi imposible. Aún así, Carlos Rivera decidió intentarlo. En el 2004 ocurrió algo que transformaría completamente su destino. Carlos Rivera decidió participar en el programa musical La Academia. En su primer intento por acceder al reality aún no tenía la edad suficiente, pero eso no lo detuvo e hizo un segundo intento que lo llevó a ser uno de los participantes. Un reality show que en ese momento era uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. Semana tras semana, los participantes competían demostrando su talento frente a millones de espectadores. Y desde sus primeras presentaciones, Carlos llamó la atención, su voz, su interpretación, su sensibilidad artística. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que estaba frente a una oportunidad única. Y finalmente, después de semanas de competencia, Carlos Rivera se convirtió en el ganador de aquella generación. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba, porque ganar un reality show no siempre garantiza una carrera duradera. Muchos artistas desaparecen después de su momento de fama, pero Carlos Rivera, por supuesto que tenía otros planes. Después de ganar la Academia, muchos pensaban que la carrera de Carlos Rivera despegaría de inmediato. Había ganado el programa con un enorme apoyo del público y Carlos tenía carisma, tenía talento y millones de personas lo habían visto cantar semana tras semana en la televisión. Para muchos parecía inevitable que se convirtiera rápidamente en una gran estrella de la música, pero la realidad fue muy distinta. Años después, el propio Carlos Rivera contaría que lo que ocurrió tras su triunfo fue uno de los momentos más difíciles de su vida profesional. Según el propio cantante, había muchos planes prometidos para su carrera, pero la mayoría nunca se concretaron. Su contrato con la televisora lo mantenía atado a la empresa y mientras otros compañeros del programa comenzaban a lanzar discos y desarrollar sus carreras, él tenía que seguir esperando. Incluso llegó a grabar un álbum que en teoría sería su primer lanzamiento musical, pero el disco, a pesar de que estaba terminado y las canciones estaban listas, nunca salió al mercado. En entrevistas posteriores, Carlos Rivera reveló que el proyecto simplemente había quedado guardado, literalmente en un cajón. La empresa que había prometido impulsarlo decidió no lanzar el disco y durante ese tiempo tampoco le permitían firmar con otras disqueras que sí estaban interesadas en trabajar con él y desarrollarlo. Para un artista que acababa de ganar uno de los programas más vistos del país, la situación era frustrante. El impulso mediático del reality comenzaba a desaparecer, las nuevas generaciones del programa aparecían en televisión y el público, poco a poco, empezaba a olvidar a Carlos. Incluso el propio Carlos ha contado que durante ese periodo su salario era tan bajo que apenas le alcanzaba para pagar la renta. Y hubo momentos en los que el propio Carlos llegó a pensar que tal vez su sueño había terminado demasiado pronto. En varias entrevistas ha reconocido que durante todos esos años llegó a preguntarse si realmente había tomado el camino correcto. La carrera que muchos pensaban que sería un éxito inmediato parecía haberse detenido antes de comenzar.
Durante años, Carlos Rivera estuvo atrapado en contratos que limitaban sus oportunidades, sin discos, sin promoción, sin un rumbo claro dentro de la industria musical. Pero en medio de esa incertidumbre apareció una oportunidad inesperada, una oportunidad que terminaría cambiando completamente el rumbo de su carrera, el teatro musical. Si esta historia de Carlos Rivera que te estoy contando te está gustando, por favor ayúdanos a suscribirte al canal. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo para que podamos seguir creando contenido. Muchas gracias. Justo cuando la carrera de Carlos Rivera parecía haberse detenido, apareció una oportunidad inesperada. El teatro musical. Para muchos artistas, el teatro puede ser un camino alternativo, pero para Carlos terminaría convirtiéndose en el espacio donde realmente demostraría todo su talento. Después de su paso por la academia, Rivera comenzó a buscar oportunidades en distintos proyectos escénicos. Uno de los primeros musicales en los que participó fue La Bella y la Bestia, donde interpretó el personaje de la bestia en la producción mexicana del famoso musical de Disney. El proyecto fue tan importante que le permitió demostrar algo que muchos todavía no conocían de él, su capacidad como actor. En el teatro musical no basta con cantar bien, también hay que actuar, bailar e interpretar emociones frente a cientos de personas cada noche. Y Rivera comenzó a demostrar que tenía todas esas habilidades, pero lo que nadie imaginaba era que su verdadero momento dentro del teatro todavía estaba por llegar, porque muy pronto llegaría una audición que cambiaría su vida por completo. La audición para uno de los musicales más importantes de la historia, El Rey León. En el 2011, la producción española del musical El Rey León estaba buscando al actor que interpretaría al protagonista, Simba. La obra ya era un fenómeno mundial. Desde su estreno en Broadway en 1997, el musical se había convertido en uno de los espectáculos teatrales más exitosos de todos los tiempos. Había conquistado escenarios en Londres, Nueva York, Tokio, Madrid y muchas otras ciudades. Y miles de actores audicionaban para formar parte de la producción. Y entre ellos estaba la audición de Carlos Rivera. Después de un proceso de selección extremadamente exigente, Carlos fue elegido para interpretar a Simba en la versión española del musical. El espectáculo se estrenó en octubre del 2011 en el Teatro Lope de Vega en Madrid, y desde el primer momento, Carlos se convirtió en todo un éxito. Durante esa etapa, Carlos Rivera interpretó al protagonista de la historia noche tras noche frente a miles de espectadores. El público español lo recibió con mucho entusiasmo y su actuación comenzó a llamar la atención dentro de la industria del teatro musical. Incluso llegó a ganar reconocimiento en los Broadway Spain Awards, donde fue premiado como actor revelación por su trabajo en el musical. Pero la historia con El Rey León todavía no terminaba, porque unos años después llegaría un momento aún más especial. En el 2015, Disney y Ocesa anunciaron que el musical El Rey León llegaría finalmente a México. La producción se montaría en el Teatro Telcel de la Ciudad de México con una inversión millonaria y un elenco internacional. Y para interpretar a Simba, la producción tomó una decisión muy especial. Eligieron nuevamente a Carlos Rivera como el protagonista después de haber interpretado el personaje en España, pero ahora regresaría a su propio país para protagonizar la versión mexicana de dicho espectáculo. El musical se estrenó oficialmente el 7 de mayo del 2015 en el Teatro Telcel con Carlos Rivera como Simba. La obra inmediatamente se convirtió en todo un éxito. La producción reunía a más de 50 actores en escena, una compleja escenografía móvil y una adaptación musical supervisada por Disney. Las funciones se llenaban noche tras noche. Familias enteras acudían a ver el espectáculo y la historia del joven león que debía reclamar su lugar como rey para volver a conquistar al público, pero esta vez con un mexicano en el papel principal. Durante su temporada en México, el musical logró cifras impresionantes, más de 930 funciones y más de 1 millón de espectadores que asistieron a ver el espectáculo antes de su despedida en el 2018. Para Carlos Rivera, interpretar a Simba se convirtió en uno de los momentos más importantes de su carrera, porque no solo le permitió demostrar su talento como actor y cantante, también le devolvió la visibilidad que parecía haber perdido después de su paso por la televisión. El artista que años se había tardado en sacar su primer disco y que había quedado guardado en un cajón,
Ahora, era el protagonista de uno de los musicales más exitosos del mundo. Y gracias a ese proyecto, su nombre comenzó a sonar nuevamente dentro de la industria musical. Lo que parecía un desvío en su carrera terminó siendo el camino que lo llevaría de regreso al lugar donde siempre quiso estar, los escenarios. Pero esta vez con una carrera mucho más sólida y con un público que comenzaba a descubrir quién era realmente Carlos Rivera. Después de conquistar el teatro musical con El Rey León, Carlos Rivera estaba viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Pero había algo que todavía le faltaba: la música. Porque aunque el teatro le había dado reconocimiento, su sueño siempre había sido convertirse en un cantante con canciones propias. Y finalmente, esa oportunidad comenzaría a llegar. En el 2013, Carlos Rivera lanzó el álbum El Hubiera No Existe, un disco que marcaría un antes y un después en su carrera. El proyecto incluía canciones que conectaron rápidamente con el público. Temas como Fascinación, Solo tú, Por ti, comenzaron a sonar en la radio y en plataformas digitales. Pero lo más importante fue que el público empezó a reconocerlo ya no solo como el ganador de un reality, sino como un artista con identidad propia. El éxito del disco fue creciendo poco a poco, y no fue un fenómeno inmediato, pero sí fue el comienzo de algo mucho más grande, porque después de años de lucha, Carlos Rivera finalmente estaba encontrando su lugar en la industria musical, y lo mejor, aún estaba por venir. Con el paso de los años, Carlos Rivera comenzó a construir un catálogo de canciones que lo posicionaron como uno de los cantantes románticos más importantes del pop latino. En 2016 lanzó el álbum Yo Creo, un disco que terminó consolidando por fin su carrera. De este proyecto nacieron algunos de los temas más exitosos de su trayectoria. Canciones como Cómo Pagarte, Que lo nuestro se quede nuestro y Otras vidas se convirtieron en verdaderos himnos románticos. Sus conciertos comenzaron a crecer. Cada vez más personas llenaban los auditorios para escucharlo cantar en vivo. Y lo que empezó como una carrera llena de obstáculos, ahora parecía avanzar con mucha fuerza. Pero uno de los momentos más importantes llegaría en el 2018, cuando Carlos Rivera lanzó una canción que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de su carrera a nivel mundial: Recuérdame. El tema formaba parte de la versión latinoamericana de la película Coco de Disney y rápidamente se convirtió en una canción profundamente emocional para millones de personas. La interpretación de Carlos fue tan poderosa que muchos comenzaron a considerarlo una de las voces más importantes de la música latina contemporánea. Para entonces, el joven que había salido de la academia con sueños enormes ya era una realidad dentro de la industria musical. Pero mientras su carrera crecía, su vida personal también comenzaba a escribir capítulos muy importantes, y uno de ellos estaría marcado por una historia de amor y una profunda pérdida. Antes de convertirse en la figura internacional que es hoy, Carlos Rivera vivió una historia muy especial con una mujer que también venía del mundo del espectáculo y de la academia. Su nombre era Hiromi. Hiromi también había participado en la academia, en la tercera generación del programa. Ambos compartían algo muy fuerte: los escenarios y la música, y el sueño de triunfar en el mundo artístico. Con el tiempo, entre ellos nació una relación sentimental que se mantuvo durante varios años. Aunque ambos eran discretos con su vida privada, quienes los conocían sabían que su relación era profunda y significativa. Pero la vida tenía preparado un giro doloroso. A pesar de que ellos no estaban juntos, Hiromi tenía una nueva pareja y estaba esperando un bebé. En septiembre del 2017, Hiromi falleció de manera inesperada debido a complicaciones durante el nacimiento de su bebé. La noticia sacudió al mundo del espectáculo en México y para Carlos Rivera fue un momento profundamente doloroso. Aunque él siempre ha sido muy reservado al hablar del tema, se sabe que la pérdida lo afectó profundamente. Fue uno de esos momentos que cambian la perspectiva de la vida y que hacen que las prioridades se transformen para siempre. Con el paso del tiempo, Rivera continuó concentrándose en su música, en sus conciertos, en su carrera, pero el destino todavía tenía preparado otra historia importante para él, una historia que comenzaría frente a las cámaras de televisión. Años después de su paso por la academia, Carlos Rivera volvió a encontrarse con alguien que también había formado parte del mismo reality: Cintia Rodríguez. Cintia había participado en la cuarta generación del programa, y aunque en aquel momento solo compartían el mismo entorno televisivo, con el tiempo su relación comenzó a transformarse. Primero fue una amistad, después una cercanía cada vez mayor y eventualmente una relación sentimental. Sin embargo, decidieron mantener su romance en absoluta discreción durante mucho tiempo.
tiempo. Mientras muchos artistas comparten cada detalle de su vida personal, Carlos y Cintia optaron por lo contrario. Durante años evitaron hablar públicamente de su relación, no aparecían juntos constantemente ni hacían declaraciones sobre su vida privada. Pero poco a poco las señales comenzaron a hacerse evidentes: viajes juntos, fotografías, momentos compartidos, hasta que finalmente la historia se hizo oficial. Después de varios años de relación, Carlos Rivera y Cintia Rodríguez decidieron dar el siguiente paso. Después de muchos años manteniendo su relación lejos de los reflectores, Carlos y Cintia finalmente decidieron dar un paso que cambiaría su historia para siempre. En el 2022, la pareja anunció que se había casado. La noticia sorprendió a muchos seguidores, no porque la relación fuera desconocida, sino porque durante años ambos habían sido extremadamente discretos con su vida personal. La boda, por supuesto que fue íntima, privada, lejos del espectáculo mediático que suele rodear a las celebridades, muy al estilo de Carlos Rivera. Para él, ese momento representaba algo mucho más profundo que simplemente una ceremonia. Era el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa donde la familia comenzaba a ocupar el lugar más importante de todos. Y poco tiempo después, esa familia crecería. En el 2023, Carlos y Cintia anunciaron el nacimiento de su primer hijo, un niño al que decidieron llamar León, sí, como el proyecto más importante que había tenido Carlos, el Rey León. Para el cantante, convertirse en padre fue uno de los momentos más significativos de su vida. En distintas entrevistas ha contado que ese momento cambió completamente su forma de ver el mundo, sus prioridades, su manera de entender el éxito. Pero mientras su vida personal atravesaba uno de los momentos más felices, también llegaría una de las pérdidas más dolorosas que ha tenido que enfrentar. En agosto del 2023 falleció su padre, José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez. Su padre no solo había sido una figura fundamental en su vida personal, también había sido uno de los pilares más importantes en su carrera. Fue quien lo apoyó desde el inicio, fue quien creyó en su sueño cuando apenas era un joven que quería cantar, quien lo acompañó en cada paso desde aquellos días en Tlaxcala hasta los grandes escenarios internacionales. La noticia fue devastadora para Carlos Rivera. En varios mensajes públicos expresó el profundo amor y agradecimiento que sentía por su padre, porque más allá de los premios, más allá del éxito, más allá de los escenarios, su padre siempre había sido su mayor inspiración, una pérdida que sin duda marcaría una nueva etapa en su vida. La historia de Carlos Rivera no es simplemente la historia de un cantante exitoso, es la historia de alguien que estuvo a punto de desaparecer después de haber alcanzado la fama muy joven, un artista que ganó un reality show frente a millones de personas, pero que después tuvo que enfrentar algo que pocos imaginan: el silencio. Los discos que no salían, las oportunidades que no llegaban y la sensación de que la industria que lo había llevado a la cima, ahora parecía haberlo olvidado. Durante años, Carlos Rivera tuvo que reconstruir su carrera prácticamente desde cero. Encontró en el teatro musical un lugar donde demostrar que su talento iba mucho más allá de un programa de televisión. Noche tras noche, escenario tras escenario, fue ganándose nuevamente el respeto del público, hasta que finalmente regresó a la música. Y esta vez lo hizo con una carrera mucho más sólida, con canciones que conectaron con millones de personas, con conciertos que llenan auditorios y con una historia que cada vez más fans comienzan a conocer. Pero mientras su carrera crecía, su vida también atravesaba momentos profundamente humanos: la familia, la paternidad y también el dolor de despedir a uno de los pilares más importantes de su vida, su padre. Momentos que cambian a cualquier persona. Momentos que transforman la manera de ver el mundo. Porque al final, detrás de los escenarios, de las luces, de la fama, también hay un hombre que ha tenido que aprender a levantarse una y otra vez. Un artista que nunca dejó de creer en un sueño. Un hijo que nunca olvidó de dónde viene. Y un hombre que hoy entiende que el éxito no solo se mide en premios o discos vendidos, sino en las personas que caminan contigo a lo largo del camino. Y tal vez por eso, cuando uno mira toda su historia completa, desde aquel joven que salió de Tlaxcala con una ilusión, hasta el artista que hoy llena los escenarios alrededor del mundo, es cuando realmente se puede entender algo: que más allá del cantante, más allá del artista, más allá de la figura pública, esta historia nos permite ver algo mucho más profundo: el verdadero rostro de Carlos Rivera.